Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Edición 170 de Conversando con Orfe. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo. La verdad es que hablar del maestro Luis Alberto Plasencia es hablar de pues, un gran docente y un abogado especialista en controversia y litigio fiscal. Y por supuesto, bueno, por más de 30 años ha contribuido en la defensa de los derechos humanos de las personas contribuyentes, servidor público por más de 3 décadas. Obviamente destaca su experiencia desde el SAT, desde el tribunal, obviamente en la Prodecon, ¿sí? Y todo este tema, bueno, pues hablamos de un pedazo de abogado con una estructura jurídica impecable, licenciado y maestro en Derecho por la UNAM con mención honorífica, tiene varios posgrados, en fin, me tardaría mucho y le quitaríamos el tiempo de disfrutarlo, de aprenderle y al mismo tiempo de agradecerle que esté mi querido amigo y muy respetado por nosotros y ahora obviamente amigo de toda nuestra comunidad Orfe, que no necesita, la verdad, grandes presentaciones. Así que, pues, Luis Alberto Plasencia Alarcón está con nosotros. Qué mejor que él para hablarnos de este tema. Híjole, me encanta el tema del título, pero qué mejor que él que nos platique todas estas ventajas de interponer un recurso administrativo o juicio de nulidad frente a un acto de autoridad fiscal. Así que el maestro, pues muchísimas gracias, mi querido Luis Alberto. El maestro Luis Alberto Plasencia está con nosotros aquí en Conversando con Orfe, que él muy amablemente y muy gentilmente aceptó a platicarnos aquí en esta edición 170 de Conversando con Orfe. Así que, mi querido Luis Alberto, gracias, querido amigo, por haber aceptado estar aquí en tu casa y en este tu espacio. Muchas gracias, mi maestro querido. Al contrario, Carlos, muy honrado con la invitación que me haces tu instituto y desde luego muy agradecido por la invitación. Vamos a iniciar con este tema. Es un tema que hemos elegido de alguna forma como corolario de los temas, de los grandes temas que presentas aquí en el propio instituto. Ahorita que está de moda esta parte relativa al plan estratégico del SA 2024, a su plan maestro, acaban de publicar recientemente su manual de organización. Si me pueden ayudar entonces ahí con la presentación para ir ilustrando a la audiencia de favor. Lo primero que creo que tenemos que entender en este 2024 es la forma en que debemos privilegiar los mecanismos adecuados para contrarrestar una contingencia o prevenirla. Continuamos, de favor. Un aspecto que también me gustaría comentarle a la audiencia, cómo me acuerdo siempre que hay este tipo de cambios y este tipo de estructuras por parte de las autoridades, cómo recuerdo uno de los 10 puntos del decálogo de uno de los procesalistas más influyentes del siglo XX, el maestro y tratadista Eduardo Juan Couture Echeverry, que en su decálogo, precisamente en el punto número 2, dice que el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Me parece muy ad hoc esta frase, porque si no pensamos la forma en que tenemos que aplicar el abanico de mecanismos que el sistema jurídico mexicano nos da para defendernos o para poderle exigir a la autoridad el respeto de los derechos, no vamos a lograr una eficiencia y una eficacia. Recordemos, quiero iniciar también esta charla recordando que en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, ni más ni menos se tienen presupuestados recaudar 9.6 billones de pesos y véase ahí por tercer año consecutivo. Por tercer año consecutivo, los impuestos, las contribuciones representan el 54.5%. Adelante, por favor.
De estos, el impuesto sobre la renta va a representar también un 54.8%, es decir, el fisco tiene programado recaudar 2.7 billones y por lo que hace a IVA, 1.3 billones de pesos. Adelante, por favor. Va a terminar ya el primer bimestre. Hemos hablado, hemos escuchado, hemos repasado la forma en que el Servicio de Administración Tributaria, desde luego otras autoridades que también revisan el cumplimiento de obligaciones tributarias, como es el IMSS, el Infonavit, las autoridades coordinadas, se están de alguna forma estructurando, se están fortaleciendo para llegar a esta meta recaudatoria. Ya hemos hablado de que la inteligencia artificial será un factor determinante para la autoridad, el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el cruce de las bases de datos, es lo que van a potenciar precisamente estos modelos de riesgo que tiene implementados la autoridad y que están cruzados de alguna forma con ciertas conductas y ciertos conceptos que la autoridad va a estar revisando. Bueno, pero frente a esto, ¿qué le podemos decir a la audiencia? ¿Qué tenemos que implementar nosotros como asesores, como tutores? Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Seguramente habrá empresarios, personas morales, personas físicos, que estén pensando ya en la posible contingencia tributaria que se puede presentar. Que si esta contingencia tributaria puede ser a través de una carta de invitación, un exhorto, un mensaje de interés, que si tiene que versar con la restricción o la cancelación del certificado, que si posiblemente se encuentra en su calidad de EFO o de EDO en esta lista de contribuyentes que simulan operaciones a que se refiere el 69B, que si ya estamos en presencia de una auditoría a través de las modalidades que regula el propio 42 del Código Fiscal de la Federación y otras que también se encuentran en diversas leyes, que si la autoridad está operando un cambio de régimen tributario de acuerdo a lo que estoy facturando o de acuerdo a lo que me están facturando, tomando en cuenta que ahora la autoridad mutuo propio tiene todas las herramientas en términos del artículo 27, apartado C del Código Fiscal de la Federación para mover de alguna forma las piezas de su registro federal de contribuyentes. Bueno, continuamos, de favor. Frente a esto, no hay vuelta atrás, se tiene que dar la buena batalla y la buena batalla debe ser a través de un modelo, un manual de un cumplimiento tributario que también de alguna forma se erija como un pilar fundamental para que en el caso de que la autoridad determine ejercer alguna de sus atribuciones vía facultades de gestión tributaria o vía facultades de comprobación, se tenga perfectamente el diseño en tiempo real para que a la empresa no le represente un riesgo mayúsculo que le impida de alguna forma realizar sus actividades en el día al día. Y aquí simplemente a manera ejemplificativa, consideramos que hoy en día debe fortalecerse, debe hacerse la designación exprofeso de un oficial del cumplimiento frente a cualquier riesgo que se pueda presentar. Y este oficial del cumplimiento, esta persona avesada en estos temas, tendría que estar acompañado, la siguiente lámina de favor, de lo que se conoce también ya en el mundo internacional tributario, de un expediente de defensa, lo que se conoce como el Defense File, un programa que le pueda decir en tiempo real al empresario cuál es el mecanismo adecuado, menos costoso, efectivo, que se requiere dependiendo de la facultad de gestión tributaria o la facultad de comprobación que está
o que esté ejerciendo cualquier autoridad tributaria. Este programa de compliance fiscal, que como lo he mencionado, debe estar depositado en este oficial de cumplimiento, debe ser un expediente actual, un expediente que tenga un repositorio de evidencias, de documentación y de información con el cual se pueda determinar de inmediato, reitero, cuál va a ser el mecanismo que se debe de implementar para contrarrestar, para diluir, para pulverizar la contingencia tributaria que se pudiera presentar. Adelante, por favor. Hoy en día, este oficial del cumplimiento debe tener claridad en los mecanismos que el sistema jurídico mexicano presenta. No se puede distraer con mecanismos o con programas que no justifiquen el que el empresario, persona física o persona moral, pueda contrarrestar la contingencia tributaria que en su momento se esté presentando precisamente en la empresa. Y estos mecanismos no son más que los que atañen a la justicia alternativa, que están representados por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, o bien los medios clásicos, los mecanismos alternativos que ya conocemos en su modalidad de un recurso administrativo o de un juicio de nulidad. Adelante, por favor. Algo que el expediente de defensa debe tener muy claro al momento de poder determinar cuál va a ser el mecanismo, cuál va a ser el elemento efectivo para abordar la contingencia tributaria, este oficial debe tener en mente algo que muy pocas veces se suele ejercer o se suele ejecutar. ¿A qué me refiero? Para poder determinar el mecanismo adecuado, hay que repasar y repasar y repasar lo que en el mundo procesal se entiende como litis abierta. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender, en el caso de que el mecanismo sea un recurso o un juicio, de ahí va a depender la ventaja estratégica que el oficial debe emprender para lograr la eficacia a la que nos hemos referido. Este principio de litis abierta tiene su fundamento legal en el artículo 1, en los párrafos 2 y 3 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, y no es otra cosa sino la posibilidad de refrendar una defensa adecuada. Para poder hacer uso de este principio, sí y solo sí, se debe en primer término elegir la interposición de un recurso administrativo. Esta litis abierta señala que si la contingencia tributaria determina que hay que agotar primero este mecanismo de defensa en sede administrativa, el justiciable, la ciudadanía, la persona que está siendo afectada por un acto de molestia, podrá en una primera instancia ofrecer o expresar determinados argumentos, y en el caso de que no le alcance el tiempo y el resultado del recurso no sea óptimo, podrá irse al juicio de nulidad y ahí podrá mejorar, perfeccionar o hacer valer conceptos de nulidad novedosos que no se hubiesen planteado en sede administrativa. Pero bueno, con esos elementos, ¿qué determina en el caso de que la contingencia tributaria obligue a irnos a los medios de defensa clásicos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de promover un recurso o un juicio de nulidad? ¿Quién lo va a determinar? ¿El asesor? ¿El oficial del cumplimiento tributario? Debe en ese momento determinar qué ventajas le puede representar irse a interponer un recurso o qué ventajas le produce el irse directamente a la vía del juicio contencioso administrativo.
Considero que son tres los factores que hay que tomar en cuenta, que este oficial del cumplimiento tributario debe tomar en cuenta. Primero, la rapidez con la cual le urja al empresario, al contribuyente, resolver la controversia. El tiempo. El tiempo. Dos, el aspecto económico. Es decir, se tiene la posibilidad de garantizar, en el caso de que la contingencia sea un crédito fiscal, se cuenta con los recursos para poder pagar bajo protesto o ofrecer una garantía. Ese es otro aspecto. Y tres, algo muy importante, la estrategia en la solución del problema. Y en la estrategia intervienen dos componentes muy importantes. ¿Cómo atendiste el procedimiento administrativo del cual derivó la resolución que te está afectando? ¿Se ofrecieron las pruebas? ¿Se tuvo la oportunidad de contar con el caudal probatorio para atender todos los requerimientos? En ese momento que vas a tomar la determinación, se cuenta precisamente con este defense file, con este expediente de defensa completo. Esos dos aspectos determinan la estrategia para saber si vamos a irnos por un recurso o nos vamos a ir por el juicio de nulidad. Hay quien se vuelve loco cuando llega una resolución que es definitiva y que puede ser controvertida a través de un recurso o de un juicio, se vuelve loco, no sabe realmente poder elegir adecuadamente el mecanismo de defensa para solventar la controversia y se vuelven locos o no tienen la experticia para determinar la estrategia correcta porque desconocen las ventajas y desventajas de promover un recurso o un juicio de nulidad. Y ya vimos entonces, recapitulando, ¿qué va a determinar el que yo pueda elegir el medio de defensa? Ya lo dijimos, tiempo, la rapidez con que yo quiera que se resuelva. Dos, la cuestión económica y la estrategia para poder fortalecer la defensa. Bien, entremos entonces a las ventajas que aporta el que se presente un recurso de revocación. Adelante, por favor. Adelante, por favor. La siguiente. La siguiente, por favor. Bien, vinculado con el aspecto económico, llega el empresario, llega la persona, y lo primero que tenemos que ver es el aspecto económico de la empresa. Para poder trazar la estrategia, lo que comentábamos, nos urge que el asunto se resuelva por la importancia que represente para la empresa el que esto pueda tener un final rápido. ¿Tiene el contribuyente la posibilidad de garantizar o de pagar? ¿No lo tiene? Entonces, lo primero que vamos a pensar es qué ventaja me representa interponer un recurso. Bueno, pues que el solo hecho de interponer el recurso en términos del artículo 144, vamos a revisarnos una, por favor, en términos del artículo 144, fracción primera, 144 no tiene, el 144 no tiene fracciones, que el 144 en su párrafo segundo me dice que la sola interposición del recurso en tiempo y forma suspende el procedimiento administrativo de ejecución. Entonces, algo que yo pudiera de alguna forma, ¿cómo pudiera yo blindar a un contribuyente que está preocupado porque le puedan iniciar el procedimiento administrativo de ejecución, no cuenta con los recursos necesarios? Por conveniencia, me iría al recurso de revocación, porque el recurso de revocación me da como ventaja que la autoridad no me exija, no me ejecute, en el caso de que haya un crédito fiscal, me ejecute el cobro del crédito fiscal. Y esa es la primera ventaja de interponer el recurso. La segunda ventaja, adelante por favor.
Número dos, ¿qué ventaja me produce el presentar el recurso de revocación? Adelante, por favor, la siguiente. Adelante. Por estrategia, durante el procedimiento de fiscalización no tuve la oportunidad de aportar la documentación necesaria. Verbigracia, hubo una auditoría donde la autoridad me está cuestionando depósitos en efectivo o transferencias a mis cuentas bancarias. Por alguna razón, durante la auditoría no le pude exhibir la documentación que soporta estos depósitos, estas transferencias. Quizá estas transferencias corresponden a préstamos, corresponden de alguna forma a ingresos que no tienen que acumularse porque están exentos o porque tienen alguna cualidad que la propia ley del impuesto sobre la renta establece para no acumularlos, informarlos o solamente declararlos. No tuve la oportunidad, no contaba yo con el oficial de cumplimiento tributario o la persona encargada por el tiempo y por lo que sea, no fue avesada y no se pudo exhibir la documentación necesaria. Bueno, pues a través del recurso de revocación y fortalecido con una tesis de jurisprudencia que vamos a analizar ahorita enseguida, existe la posibilidad de exhibir esa documentación o esa información. Quizá no teníamos fortalecido el defense file, este expediente de defensa, tuvimos la oportunidad de fortificarlo, de fortalecerlo, y estamos en condiciones de presentar la documentación. Aquí no te queda más que elegir el recurso de revocación por estrategia. No podríamos pensar en juicio de nulidad, por más que quieras que el asunto se resuelva de manera inmediata. Dice la tesis de jurisprudencia que si usted fue objeto de un procedimiento, el que usted quiera, y derivado de ese procedimiento hubo una contingencia y no pudo aportar documentación, la última etapa procesal para hacerlo tendrá que ser a través del recurso de revocación. Entonces, aquí no hay elección, aquí no hay la posibilidad de brincarme este recurso, porque si no presento el recurso de revocación, no voy a poder ofrecer esta documentación, este expediente de defensa, con el cual pretendo acreditar que lo que la autoridad me está cuestionando, pues no tiene tal carácter. Avanzamos de favor con la siguiente lámina. Esta es la tesis de jurisprudencia, la 73 diagonal 2013, en donde diríamos que es el fundamento que le da al justiciable para poder ofrecer toda aquella documentación que ya señalamos, que por alguna razón no se pudo haber ofrecido en el procedimiento administrativo, llámese un procedimiento de devolución, llámese el procedimiento del artículo 69B, llámese el procedimiento de cancelación del certificado del artículo 17H bis. No tuvo usted la oportunidad de defenderse y ya está la resolución. Váyase al recurso de revocación y presente este expediente de defensa ya debidamente integrado. Adelante, por favor. Otra ventaja muy importante de pensar como estrategia en el recurso de revocación es que se pueden anunciar pruebas. Yo aquí siempre pienso en aquel contribuyente, persona física o persona moral, que llega hoy o llegó ayer y llegó y te plantea una problemática. Tengo una contingencia, un acto que debe ser recurrido o impugnado a través de revocación o juicio de nulidad, y te llega en el día 29, en el día 30, y empieza el oficial de la defensa a preocuparse y empieza a decir que el tiempo lo tiene encima. A mí me ha tocado ver que hay personas que no agarran un asunto, no lo defienden porque el tiempo está encima.
y piensan que no hay la oportunidad ya de poder estudiar el caso. Bueno, pues el recurso de revocación también sería el medio de defensa que por esta ventaja que te da el 123 último párrafo y el 130 tercer párrafo, de que si no tienes las pruebas, las puedes anunciar y vas a tener un plazo adicional de 15 días. La ventaja de interponer el recurso, dice el artículo 123 último párrafo o 130 tercer párrafo, es que las puedes anunciar sin que las tengas al momento de interponer el recurso o dentro de los 15 días posteriores y vas a tener un plazo de 15 días adicionales para presentarlas. Entonces, aquí es donde llega el contribuyente, presentemos el formato, el modelo del recurso de revocación, 2 agravios, y si el justiciable en ese momento no tiene las pruebas, no hay que preocuparse porque podemos prepararlas, podemos por estrategia determinar cuáles serían las adecuadas para fortalecer la pretensión. Y fíjese usted, pensando en que el contribuyente llegó en día 29 o en día 30 y usted piensa que ya se le cerró el mundo y que no habría la posibilidad de preparar una defensa adecuada, usted todavía tendría 15 días adicionales para contar con esas pruebas, poder anunciarlas y poderlas exhibir. Entonces, por estrategia, en estos casos, tendríamos que pensar en irnos a promover el recurso de revocación o el recurso de inconformidad y no el juicio de nulidad. La siguiente, por favor. Aquí está la tesis, una tesis aislada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, recurso de revocación. El promovente podrá anunciar la exhibición de pruebas adicionales sin perjuicio de las que deba exhibir en forma obligatoria. Entonces, ya hay precedentes que han interpretado este 123 último párrafo y el 130 y está comprobado que habrá pruebas que usted no tenga la obligación de exhibir o acompañar al momento de presentar el recurso, podrá anunciarlas y tendrá un plazo de 15 días para exhibirlas. Adelante, por favor. Algo muy importante que da el pensar, promover un recurso administrativo es el que si la autoridad no resuelve este medio de defensa en el plazo de 3 meses y hay este silencio administrativo, vamos a suponer, le paso una estrategia que muchos dirían que fue una estrategia malvada, pero sirvió para defender a unas personas de escasos recursos. Esta experiencia me la jugué y la adopté cuando fui secretario de Acuerdos del Tribunal. Recuerdo que también en mi experiencia por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente llegaron 3 personas humildes que las habían engañado, las habían registrado en el padrón del Registro Federal de Contribuyentes. La persona que las había dado de alta, desde luego se quedó con toda su documentación. Esta persona que las da de alta importó temporalmente al amparo de un programa IMEX mercancía de procedencia extranjera, no la retornó, vino la revisión por parte de la autoridad. El crédito fiscal para las 3 personas era de aproximadamente 250 millones de pesos. Además, la autoridad había iniciado una denuncia y estas personas estaban privadas de su libertad. El problema se agravaba porque las determinantes de los créditos fiscales ya habían excedido el plazo en aquel entonces de 45 días, que era el plazo que marcaba el artículo 120 del Código Fiscal de la Federación antes de 2014 para presentar el recurso. Bueno, consideramos que ese asunto entró por queja
la PRODECON, el único límite que tiene para defender es el medio de defensa, entró por queja. Al momento de hacer el análisis nos percatamos de que había vicios en la notificación. Era una notificación que no había cumplido con lo que marcan las tesis de jurisprudencia. Y bueno, una vez que se logró integrar la documentación, se le aconsejó, me acuerdo muy bien que quienes acudieron a la Procuraduría era el esposo y el hijo de una de las 3 personas que estaban siendo cuestionadas por esta situación. Y para no hacer largo ya el caso, optamos, hay que se promueva el recurso de revocación. En ese entonces se tenía un convenio con la Defensoría de Oficio del Poder Judicial de la Federación y le dimos al papá que le dijera al abogado de la Defensoría de Oficio de la Federación que presentara el recurso, simplemente que presentara el recurso, haciendo valer las irregularidades que se habían detectado en la queja. Pasaron los 3 meses, la autoridad no resolvió y de inmediato se le dijo al esposo precisamente de una de las 3 personas que estaban en esta situación muy adversa, que presentaran de inmediato el juicio de nulidad, alegando que se había configurado la negativa ficta. Pues dice la tesis de jurisprudencia, dicen varias tesis de jurisprudencia, que si una vez que se presenta un recurso la autoridad no resuelve, ya no puede aducir causales de improcedencia. Se perfecciona el recurso administrativo y la autoridad ya no pudiera hacer valer ninguna causal de improcedencia o sobreseimiento a que se refieren el artículo 124 y 124A. ¿Qué se ganó? O sea, ¿qué ventaja te da el recurso? Que si la autoridad considera que hay un vicio y no hace el pronunciamiento dentro de los 3 meses, dicen las tesis de jurisprudencia que vamos a ver enseguida, la autoridad lo único que tiene que hacer es resolver el fondo del negocio. No podría ser otra cosa más que resolver el fondo del negocio. Entonces, por estrategia, aquí se aconsejó al esposo de una de las personas que estaba gravemente pues con esta contingencia tributaria, que en conjunción con los abogados de la Defensoría de Oficio del Poder Judicial implementaran esta estrategia y se pudo recuperar el plazo de los 30 días y se ganó el asunto de fondo. Entonces, por estrategia, creo que es muy importante conocer esta ventaja. Vamos a avanzar, por favor, para ver las tesis de jurisprudencia de la Corte. Negativa ficta. La autoridad al contestar la demanda de nulidad no puede plantear aspectos procesales para sustentar su resolución. Esta tesis lo que dice es, si se presentó un recurso y no se resolvió en tiempo, vámonos al fondo. Ya las cuestiones de procedencia no pueden ser abordadas al momento de resolver el recurso o al momento de que la autoridad conteste la demanda, tomando en cuenta que para esto, una vez que se configuran los 3 meses un día, lo aconsejable de inmediato es presentar la demanda de nulidad, impugnando la negativa o la confirmativa ficta. Adelante, por favor. Ahí está otra tesis. No se configura la negativa ficta, no se pueden hacer valer cuestiones procesales. Adelante, por favor. Otro aspecto que también es muy importante tomarlo en cuenta y que tiene que ver con el tiempo. Otra vez llega la persona en los últimos 2 días o en el día en que se va, en que se vence el plazo para interponer el recurso. Basta que se exprese un agravio, el que sea, el que se considere. No cuento ahorita con el estudio suficiente, no tengo el defense file, el oficial del cumplimiento no tuvo la oportunidad de preparar adecuadamente una integración de documentación e información necesaria. No te preocupes, plantea cualquier agravio, cualquiera, uno de forma, el que sea. 2 hojas, vengo a interponer recurso de revocación, punto. Hago valer la incompetencia, no sé si sea incompetencia, pero pues de oficio
la incompetencia de la autoridad que practicó el procedimiento o que dictó la resolución. Bueno, lo importante es que el recurso esté en tiempo y forma y atendiendo al principio de litis abierta, en el caso de que la resolución que resuelva el recurso sea desfavorable, yo podré ampliar el abanico de agravios. Una vez que tenga yo ya estudiado bien el asunto, bueno, pues sabré que por estrategia interpuse el recurso y que estaré preparando una defensa ya para irme al juicio de nulidad. Y ya al momento de presentar el juicio, dice la ley que usted puede reiterar o puede hacer valer agravios novedosos, no precluye su derecho. Vamos a suponer que un contribuyente con el crédito fiscal, rechazo de deducciones porque no son estrictamente indispensables, no se pudieron acreditar la estricta indispensabilidad de los gastos que no debe haberse disminuido la base como gasto, sino como inversión, no sé. Bueno, no se preocupe. Si por estrategia no se cuenta en ese momento con el caudal probatorio para poder fortalecer la naturaleza jurídica del gasto o de la inversión, basta con que en 2 líneas se ponga una violación que usted considere necesaria y bueno, estaremos preparando ya a través de este expediente de defensa en juicio de nulidad pues, nuevos agravios en donde haremos valer la estricta indispensabilidad, haremos valer que a lo mejor la autoridad excedió el plazo de los 5 años para revisar, haremos valer otros agravios que se desprendan ya de ese análisis más efectivo y bueno, esto lo haremos valer una vez que se resuelva el recurso y se opte por presentar la demanda de nulidad. Adelante, por favor. Ahí está el fundamento legal, nuevamente, la tesis de jurisprudencia 32/2003. El principio de abierta implica que usted puede mejorar su defensa si previamente acudió al recurso de revocación o al recurso de inconformidad. Esto opera tanto para el recurso de revocación como para el recurso de inconformidad. Adelante, por favor. Otra ventaja muy importante de presentar el recurso de revocación es que, a diferencia del juicio de nulidad, no es necesario ofrecer copia certificada del instrumento notarial con el cual se acredita la personalidad. Adelante, por favor. Ahí está la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia. Adelante, por favor. Algo que da nuestro sistema jurídico tributario como herramienta de una defensa verdadera, y así está plasmado cuando se crearon los recursos administrativos, como medios en donde se pretende privilegiar que sea a la autoridad, la propia autoridad, que revise prima facie si el acto que se está recurriendo es legal o no es legal, es que no se pierda por ninguna razón la posibilidad de que los justiciables agoten este medio de defensa. Quiero decirle que en toda la ciencia procesal mexicana no existe un recurso que sea tan benévolo, tan generoso, como acontece en tratándose del recurso de revocación y el recurso de inconformidad. Quiero pensar nuevamente en una persona de escasos recursos, una persona que trabaja en una estética, un mecánico, un doctor, que le llegó una multa, un crédito fiscal, le llegó una resolución que está afectando su esfera jurídica y otra vez llega en el día 29 o en el día 30. Seguramente usted pensará, ¿qué vamos a hacer? Es imposible, en esto obligado imposible a poder hacer un estudio en tiempo real del caso. Ah, bueno, pues lo que dice la ley, que usted puede presentar su recurso sin expresar agravios y que la autoridad tendrá un plazo de 5 días para
¿Por qué? Porque lo que pretende o lo que se pretendió al momento de establecer los recursos administrativos es que usted no quede en estado de indefensión. Yo puedo presentar un recurso, buzón tributario, Luis Plasencia, vengo a impugnar crédito fiscal derivado de una revisión de gabinete, punto. Oye, ¿y los agravios? En este momento no me da la gana. ¿Por qué? Porque no tengo el material, no tengo mi defense file para defenderme. Voy a integrar, voy a tener que revisar ese expediente de defensa, voy a tener que ver qué elementos o con qué elementos cuento y tendré que esperar a que la autoridad me requiera en un plazo de 5 días para que yo pueda, en su caso, accionar mi recurso y decirle a la autoridad en qué está equivocada. Entonces, esto es por ley, no es algo que se tenga que solicitar. La propia ley contempla esta ventaja porque lo que quiere la ley es que sea la propia autoridad. Imagínate que llegó el contribuyente hoy, no tiene con qué garantizar, no sabes cómo está integrado su expediente, no sabemos si ofreció pruebas en el procedimiento administrativo. ¿En qué pensaríamos? Pues en el recurso de revocación, por estrategia. Ya mañana ahí veremos si tendremos que pedirle, y si no lo tiene, estaremos en condiciones de integrar este defense file, este expediente inteligente, para poder apoyar a estas personas que de alguna forma se ven sorprendidas por la contingencia tributaria que pudiera presentarse en un momento dado. El siguiente punto, por favor. Que ya es más recurso de confirmación. Pues déjame decirte que no. A Déjame ver, decirte que no. Hay 5 casos. a ver, Luis Nosotros somos Alberto. conseguimos en la Procuraduría. Hay 5 casos en donde la autoridad sí resuelve y resuelve. A ver, Luis Alberto. El primer caso donde la autoridad sí resuelve es en tratándose de ingresos por salarios caídos, cuando viene un trabajador que fue despedido de manera injustificada, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, y obtuvo un laudo favorable. De este laudo favorable, generalmente se hace una retención inadecuada. No se aplica un procedimiento, que es el procedimiento del artículo 95 de la ley del impuesto sobre la renta, y viene el contribuyente y solicita en devolución una retención en exceso, porque en tratándose de salarios caídos, ya hay una tesis de jurisprudencia que señala que estos salarios caídos deben tener un tratamiento especial, y el tratamiento especial es como una indemnización en términos del 95. ¿Qué sucede? Va el contribuyente, Bien. solicita su devolución, se la niegan. Estos casos se combaten a través de recurso de revocación, y como la autoridad administrativa sabe que ya hay una tesis de jurisprudencia, el resultado de 10 va a ser 10 favorable al recurrente. Otro caso en donde la autoridad sí resuelve de manera favorable, en tratándose de pseudoempleadores que tienen dado de alta a ciertos trabajadores. Estos trabajadores presentan su declaración anual de impuestos, presentan su declaración, desde luego va a venir un saldo o la devolución va a ser en contra, Carlitos, porque la autoridad dice, no me estás acumulando ingresos de otros pseudo patrones. Oye, pero espérame, yo nada más trabajo para la empresa Alfa S.A. No, pero yo aquí tengo declarados ingresos de la empresa Omega o de la empresa Invasores S.A. Se logró que a través de un papel de trabajo el contribuyente pueda conciliar los ingresos que obtuvo solamente de su patrón. Se acompaña un oficio expedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se señalan las semanas cotizadas, y esto refuerza la pretensión del recurrente, y la resolución que vas a obtener, Carlitos, es favorable. Perfecto. Es altamente favorable. O sea, no es un recurso de conformación. Entonces, hay 5 supuestos, estos son 2,
en donde la autoridad ya tiene de alguna forma como, no como estrategia, como política, señalar en qué casos ya no sería viable confirmar porque el contribuyente se vaya al juicio de nulidad y va a ganar el asunto. Y esto representa una cifra negativa para el servicio de admisión Claro, y tributaria. le va a Entonces, costar, claro, le va a costar la defensa. el costo-beneficio no va a ser fructífero. Entonces, no hay que desdeñar el recurso de revocación. Creo que hemos visto ventajas. ¿Qué lo va a determinar? Lo que decíamos, Carlos, que llega un cliente que no ofreció las pruebas durante el procedimiento de fiscalización. No es que sea optativo, es que por estrategia tienes que pensar en el recurso de revocación, porque si te vas directamente al juicio de nulidad, esas pruebas que no ofreciste en sede administrativa no te van a ser valoradas y te las van a desechar por extemporáneas. Entonces, estas ventajas lo que tratan de fortalecer precisamente son las estrategias que deben de determinar en qué momento se debe optar por el recurso de revocación y en qué momento sí te vas directamente al juicio de nulidad, tomando en cuenta estas consideraciones. Nos quedan 10 minutos, vámonos por favor, vamos a avanzar para ver las ventajas de irnos al juicio de nulidad. Adelante, por favor. Adelante, por favor. ¿En qué casos no nos vamos a ir al recurso? Algo que debes de saber es, te vas a juicio de nulidad, por alguna razón te llegó el asunto, ya tú no presentaste la demanda, viene de segundo o tercer piso y por ahí te das cuenta de que hay incompetencia de la autoridad que tramitó el procedimiento, aunque sabemos que la competencia se puede estudiar de oficio. Usted vía alegatos, que son alegatos de bien probado, usted puede de manera expresa llamar la atención de la magistrada o el magistrado y decirle que por favor ejerza esa facultad de oficio de estudiar la competencia. No importa si no hizo valer en la demanda o la ampliación de la demanda. ¿Qué nos dice la tesis de jurisprudencia? Avancemos, por favor. La tesis de jurisprudencia dice que los alegatos de buen probado obligan a la autoridad a estudiar la competencia o la indebida fundamentación o motivación. Si usted por alguna razón no se percató, presentó su demanda y no hizo valer estas consideraciones, la última etapa para hacerlo será a través del escrito de alegatos. Y estos alegatos deben de estudiarse sí o sí por parte de la autoridad que va a resolver el juicio de nulidad. Avancemos, por favor. Ahí está la otra tesis de jurisprudencia. Los alegatos de bien probado sí o sí deben de estudiarse bajo los principios de exhaustividad y congruencia que deben regir las sentencias dictadas por el Honorable Tribunal Federal. La que sigue, por favor. Lo que ya dijimos, llegó el justiciable, no pudimos hacer valer el recurso de revocación en tiempo, no se preocupe, no tuvo oportunidad de ofrecer abierta. agravios en la demanda. ¿Cuántos puede hacer valer? Los que usted quiera. ¿Cuántos nuevos? Los que usted desee. No se cierra la litis. Usted se puede seguir defendiendo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. En el caso de que se desconozca el acto, que sabemos que por ahí ya se embargó una cuenta bancaria, ya se restringió o se canceló el certificado, ya hay una contingencia mayúscula y la autoridad todavía no nos ha notificado o notificó de manera incorrecta la contingencia, bueno, pues el artículo 16, fracción segunda, el juicio de nulidad sería por estrategia el medio de defensa que debe de usted hacer valer. Anteriormente, en materia de recurso de revocación, teníamos un espejo del artículo 16, se derogó, ya no existe la posibilidad de que usted impugne una resolución sin tener físicamente el acto que le puede afectar o que le puede producir una afectación a su esfera jurídica, y en estos casos tendría que optar por el juicio de nulidad siguiendo el procedimiento que mandata
precisamente este artículo 16 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Algo muy importante en tratándose de esta consideración es que si usted niega la existencia del acto y la autoridad al contestar la demanda, fíjese, a mí me pasó muchas veces en la Procuraduría, negamos la existencia del acto y la autoridad no la acompaña, al contestar la demanda, tesis de jurisprudencia pierde la posibilidad de que el magistrado o la magistrada lo requiera, y esto en automático pondría la resolución del juicio en una nulidad lisa y llana. No habría la posibilidad de que la autoridad perfeccione su defensa exhibiendo el acto que fue negado en otro momento procesal diferente a la contestación. Adelante, por favor. Adelante, ahí están las tesis de jurisprudencia. Adelante, por favor. Algo que muy pocos saben, en el juicio contencioso administrativo federal existe la doble ampliación de la demanda. Esto no te lo dice la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto lo dice una tesis de jurisprudencia, de observancia obligatoria. Hay quien tendría que formular una doble ampliación a la demanda y no lo hace porque piensa que el procedimiento ya no da para estas consideraciones. ¿En qué momento se amplía doblemente la demanda? Cuando la autoridad, al contestar la ampliación, ofrece pruebas que desconoce el actor. Adelante, por favor. Tesis de jurisprudencia de la Corte. Juicio contencioso administrativo federal. Las documentales exhibidas por la autoridad demandada al contestar la ampliación pueden ser combatidas a través de una nueva ampliación. Hay magistrados que no te van a dar esta doble posibilidad y no lo sabes. Pero como lo desconoces, te quedas calladito. Ay, qué interesante. Yo presento mi ampliación y la presento al amparo de esta tesis de jurisprudencia. Adelante, por favor. La semana pasada, el doctor Augusto Zagardi habló ampliamente de este juicio de resolución exclusiva de fondo. Bueno, pues una ventaja es que si se opta por esta vía, se está exento de garantizar el interés fiscal. Adelante, por favor. La ventaja de promover un recurso, aquí lo que siempre les aconsejo, ya con eso termino, lo que les aconsejo siempre a los abogados, a los fiscalistas, a los que elaboran la demanda, si vas a exigir que la autoridad te pague o te devuelva un saldo o te pague intereses, pon un capítulo en tu demanda de nulidad en donde la sala se pronuncie sobre este derecho subjetivo de que te deben devolver tu saldo a favor que estás pidiendo, los intereses, y poner un capítulo específico de condena en donde el tribunal condene a la devolución. ¿Qué es lo que sucede? Si no pones este capítulo de condena y lo pides como un punto petitorio, la autoridad no te va a pagar los intereses y se va por la vía larga. Te va a obligar a presentar una queja o te va a obligar a presentar un nuevo juicio. ¿Y esto cómo se elimina? Con un capítulo en la demanda. Señoras, señores magistrados, en razón de lo que te estoy pidiendo, te obligo que con fundamento en el 52, fracción quinta, además de declarar la nulidad, me reconozcas el derecho subjetivo y condenes. Con eso te vas a evitar la queja, te vas a evitar un segundo juicio y vas a obligar a la autoridad a que cuando cumplimente la sentencia no haya segundos, terceros o cuartos actos administrativos que se pueden convertir en años
de un nuevo litigio. ¿Cómo se subsana esto? Recomendación, en las demandas hay que poner el capítulo correspondiente. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Estés aislada, adelante. Control difuso, con eso termino. Recordemos que a partir del 11 de junio de 2011, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa puede entrar a hacer el análisis de una norma para contrastarla con la Constitución o con un tratado internacional. Ya no es necesario irnos al amparo indirecto. Hoy, a través del control difuso, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha hecho pronunciamientos importantes. Te voy a decir, por ejemplo, en mi experiencia, venían las personas morales a solicitar la suspensión y decía la autoridad, solamente puedes estar suspendida 3 años. Oye, pero ¿por qué? Si el Código Fiscal no me da o no me establece un límite, pues esto lo voy a establecer a través de una regla de carácter general, a través de resolución miscelánea. Usted ya puede, a través del juicio de nulidad, decirle al tribunal que una regla de carácter general está contraviniendo la propia ley, la Constitución o un tratado internacional y el tribunal tiene ya esta facultad de pronunciarse y declarar la invalidez de la norma. Entonces, ya no es necesario irse al amparo indirecto. Ya existe el control difuso. Acuérdense que las dos formas que existen de control de la Constitución y de los tratados internacionales son dos. El control concentrado, que pertenece al Poder Judicial a través del juicio de amparo, las acciones y las controversias constitucionales, y está el control difuso, en donde ya cualquier tribunal distinto al Poder Judicial puede, al amparo de estas reformas que tuvo el artículo primero de la Constitución el 10 de junio de 2011, ya pueden hacer este contraste y declarar la invalidez de la norma. Yo creo que ahí me quedo, maestro, para cumplir con los tiempos. Son las 14 horas con 1 minuto. Ay, qué bárbaro, qué agasajo, mi querido Luis Alberto. A ver si lo damos como etapa 1, etapa 2, ¿no? Pues mucho, si quieres me comprometo Ok. la etapa 2 que está de lujo, porque son Entonces, puras estrategias de placer. defensa en materia de juicio de nulidad. Esta sería la etapa 1 con mucho gusto. Dejamos el material. Aquí lo importante, no dejen de fortalecer. Es importante empezar a trabajar en este oficial del cumplimiento tributario que tiene que determinar con eficiencia y eficacia un resultado el menos costoso, mi querido Carlos, pero el más efectivo para poder contrarrestar una contingencia tributaria. Sí, hombre. Ay, pues honrados y privilegiados de tener este pedazo de abogadazo. Y bueno, pues quién mejor que él. Vamos a hacer ahí medio un programa especial donde nos compartas los lineamientos o los criterios. Pues quién mejor que tú de la Prodecon, mi querido Luis Alberto. Y lo más importante, en esta me comprometo. Estuviste allá al mando algunos años. Allá estuvimos 13 años, mi querido. Sí, hombre. Carlos. Entonces, pues padrísimo. Permítenos siempre buscarte y tú tan generosamente aceptar nuestras invitaciones y más para la gente que se mete a este espacio pues obviamente agradecer, aprender y a reconocer. Y ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Humbertito? Vamos a dárselo aquí a mi maestro para que ahí lo tenga en su carpeta del mes, seguramente de muchos que ha recibido, porque veo el currículum y medalla Gavino Barreda al mérito universitario de la UNAM, presea el titán del comercio exterior. Entonces aquí está un pequeño reconocimiento, pero pues el reconocimiento lo tienes de todos nosotros.
mi querido Luis Alberto. Esta es tu casa, esto es tu espacio, y aquí tienes a la comunidad Orfe que os quedará siempre, bueno, siempre se queda agradecida de este espacio, esta ahorita que nos diste esta clase magistral. Así que gracias a los que se metieron en todas las redes. Ahí estará Luis Alberto, el maestro Luis Alberto Plasencia estuvo hoy con nosotros en este programa 170 ya. Qué mejor que tener su excelentísima y distinguida presencia. Gracias, querido amigo.